luchar, a 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 luchar, soldados valientes. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, día 5 de abril, tal y como prometimos, vamos a continuar reflexionando ante ustedes y con ustedes acerca de todo lo ocurrido después de terminada la dictadura de Lilis. Ya vimos que durante la dictadura de Lilis hubo un deterioro extraordinario de la economía dominicana producto de todos esos préstamos que él hizo en el extranjero con la finalidad de mantener su gobierno dictatorial. Inclusive vimos cómo él terminó negociando de manera secreta con los haitianos una parte de los terrenos fronterizos donde él recibió 400,000 pesos, pero había firmado un recibo de 1,000,000. Quería dinero a como diera costa, de cualquier manera, para él mantenerse en el poder en esa lucha que tuvo traicionando a Gregorio Luperón, traicionando el pensamiento liberal de los azules. Le dio un cambio, un giro muy grande a la política dominicana desde el gobierno, puesto que de 1844 a 1861, que fue la anexión a España, primaron las luchas personales entre Santana y Báez. Luego quisieron intervenir con la revolución de los tabacaleros, los ibaeños liberales, hicieron una reforma constitucional muy democrática, pero nunca la pudieron realmente imponer, porque cuando termina la guerra restauradora, ya ha muerto Pedro Santana el 14 de junio de 1864, lo que se produce a partir de terminada la guerra restauradora fue una lucha sin cuartel entre los grupos armados que habían participado en la lucha contra los españoles. Vimos más de 50 levantamientos y también más de 20 gobiernos en 14 años. Terminan los liberales llegando al poder con Luperón a la cabeza en el 1879, pero Luperón asumió una posición un poco ambivalente cuando deja a Ulises Ro como delegado del gobierno aquí en Santo Domingo y él pone el asiento del gobierno en Puerto Plata para atender, entre otras cosas, los negocios a que él aspiraba a desarrollar. En tanto eso ocurre en la República Dominicana, se produce un cambio de fuerzas económicas porque ya el tabaco, que era una fuerza en el Cibao, fue contrarrestado por el surgimiento de ingenios en el lado sur, la parte de la capital. Esa cantidad de ingenios que surgen es producto de la guerra de los 10 años que se dio en Cuba por la independencia de 1868, 3 años después de haber terminado la guerra restauradora, hasta el 1878. Comenzaron a venir para acá todos los inversionistas de la caña del azúcar, porque allá habían quemado todos esos cañaverales y había fracasado la producción azucarera. Vino para acá, aquí comenzó entonces a producirse un cambio económico en favor de los recursos provenientes del extranjero. Los dominicanos comenzaron entonces a ver enterrada su posibilidad de desarrollo económico, fundamentalmente los campesinos, porque las tierras tuvieron que venderla barata a los que vinieron buscando tierra, estimulados por el gobierno para producir el azúcar. Lo cierto del caso es que Lili llega al poder en el 1882, después de Meriño y después de haber ellos dos contrarrestado una revolución que se dio, una en el este y otra en el sur, y Lili termina su periodo en el 1884, pero influye grandemente hasta con un fraude para la subida al poder de Francisco Gregorio Villín. Termina inclusive Lili volviéndose a querer elegir en el 1886 y para eso hace un fraude tan fuerte que el grupo de los Moya que habían estado con Lili anteriormente se rebela y termina en una revolución que gana finalmente Lili
y asciende al poder el 6 de enero de 1887. A partir de ese momento comienza a maniobrar para quedarse definitivamente en el poder, y en el 1888 hace un préstamo a la compañía Westendorf de 770.000 libras esterlinas, como habíamos planteado. Cuando lo recibe, fortalece sus posibilidades políticas y contrarresta inclusive a su mentor y guía político, Gregorio Luperón, que tiene que salir del país ya un tanto empobrecido, porque el dinero que tenía mucho lo había invertido en la campaña política que Lili después traicionó. Lili se quedó en el poder, pero hizo muchos préstamos que dejaron en ruina al país y dejaron en ruina también a la Harmon, que tuvo que venderle sus acreencias a la Employment Company, a un grupo de inversionistas norteamericanos que formaron esa compañía, como la Employment Company de la República Dominicana, y se aliaron a Lili. Lili recibió préstamos de ellos por más de 3 millones de dólares, que era mucho en esa época, en 2 préstamos. Al llegar Lili a engañar a los cibaeños conspiraron contra él. Inclusive estuvo ahí involucrado Juan Isidro Jiménez, el padre de otro político dominicano que influyó mucho, Juan Isidro Jiménez Grullón, en décadas pasadas. Es el caso de que en Moca es eliminado Lili, y eso trae como consecuencia el ascenso al poder de su vicepresidente, Wenceslao Figuereo. Pero Wenceslao Figuereo intenta seguir la maquinaria represiva de Lili, y a los 30 días, más o menos, es vencido por un levantamiento que hizo Horacio Vázquez, que fue la persona junto a Mon Cáceres que eliminaron a Lili. Ese levantamiento de Horacio Vázquez obligó a Wenceslao Figuereo a salir del poder. Se instala provisionalmente Horacio Vázquez hasta que hay unas elecciones que llevan al poder a Juan Isidro Jiménez el 15 de noviembre de 1899. Pero resulta que la usanza de esos tiempos era conspirar. Y Horacio Vázquez conspiró contra Juan Isidro Jiménez porque los grupos antililicistas que estaban en Santiago, donde Horacio Vázquez llegó como delegado del gobierno, ese grupo cubrió el entorno de Horacio Vázquez. Los antililicistas y los jimenistas fueron cubiertos por los lilicistas. Antililicista en el Cibao a favor de Horacio Vázquez, lilicista a favor de Juan Isidro Jiménez. ¿Qué pasa? Que Horacio Vázquez entendía que iba a ser desplazado como vicepresidente, no iba a poder ser presidente. Entonces se levanta contra Juan Isidro Jiménez y lo derroca. En abril de 1902, ya en mayo, el 2 de mayo, tiene que renunciar a Juan Isidro Jiménez, se queda Horacio Vázquez en el poder. En ese momento hay una presión interesante en términos económicos, porque la Employment Company, Juan Isidro Jiménez, había decidido negociar con los tenedores de bonos y dejar la Employment Company a un lado. Y esta recurre al poder norteamericano que estaba detrás de él. Y los americanos comienzan a presionar hasta que se les reconoce no una deuda de 11 millones de dólares como exigía la Employment Company, sino de 4.500.000 dólares. Ahí se firma lo que es un protocolo para ese pago, pero Horacio Vázquez va al Cibao y allí recibe la noticia de que desde la cárcel de la Fortaleza Osama se había levantado Alejandro Wossy Hill. Se levanta contra él y termina derrocándolo. Llega entonces Alejandro Wossy Hill al poder. Se entendía que si Alejandro Wossy Hill, que era lilicista, se mantenía en el poder, iba a recrudecer esa tiranía lilicista. Bueno, se produce entonces lo que le llaman una revolución de los unionistas, donde Morales Languasco se levanta contra Alejandro Wossy Hill, y ayudado ya por los horacistas y jimenistas que en ese momento se unieron para derrocar a Alejandro Wossy Hill. Triunfan. Llega Morales Languasco al poder. Morales Languasco también traiciona porque quiso quedarse en el poder.
ahí viene la llamada Revolución Unionista y termina Morales Languasco, que ya había hecho elecciones y había llevado a Moncácer en el poder, termina muy mal parado, al extremo de que en un momento determinado él casi es asesinado. Solo que se salvó porque Emiliano Tejera, que él había nombrado a su hijo Luis Tejera también como secretario de la Fuerza Armada, lo ayuda a salvar junto con el delegado norteamericano en el país. Pero tiene que entregar el poder al vicepresidente Moncácer, quien había crecido bajo la simpatía y ayuda de Horacio Vázquez, su primo. Moncácer entonces queda en el poder en el 1905. Todo lo que le he narrado ocurrió entre la muerte de Lili y el 1905. En menos de 6 años, todos esos gobiernos, uno quitaban al otro. Este es un país donde los grupos políticos en el poder se quieren suceder uno al otro de cualquier manera para usufructuar los recursos que maneja el Estado. Eso no fue en aquellos tiempos. Todavía, en los últimos años de este siglo XXI, se están dando lucha por el poder, no por asuntos ideológicos, sino por asuntos del manejo de los recursos. Los grupos que se fortalecen dentro del Estado luchan entre sí para tener la hegemonía económica del usufructo económico del erario, o sea, de los recursos que tiene el poder. Lo importante es que Moncácer llega al poder y ese afán de tumbar al otro, como se dio desde la guerra de independencia hasta esos tiempos, se mantiene viva. Tumbarte porque está en el poder y yo quiero tener la grandeza económica que tú tienes, que tú recibes. Moncácer, que había mejorado mucho la economía del gobierno producto de los arreglos que se hicieron tanto en el protocolo como en el lado arbitral que se dio con el modus vivendi que se dio en ese periodo de agitación política de derrocamiento. Las recaudaciones eran buenas y pudo hacer una serie de inversiones en el Estado importantes, pero no obstante a eso también recibió conspiraciones hasta que fue asesinado el 19 de noviembre de 1911. Termina asesinado y asume el poder con saña un joven llamado Alfredo Victoria, quien luego termina imponiendo a su tío Eladio Victoria, que había sido gobernador y senador por el Cibao. Ese Eladio Victoria se mantiene, pero recibe las amenazas y ataques de grupos de generales diversos, hasta que este tiene que renunciar. Eso era un quítate tú para ponerme yo en esos tiempos. ¿Qué ocurre? Que ponen una misión americana y dominicana al arzobispo Noel como presidente de la República en 1912, pero este no soportó los asedios de los generales, entre ellos Desiderio Arias, y ya nervioso, con mucho estrés, al borde de la locura tal vez, renuncia. Al renunciar, entonces, una junta gubernativa maneja el poder hasta que se elige a Borda Valdés, que era de los senadores que estaba mediando las negociaciones, que era general también. Entonces, Borda Valdés, en vez de propiciar unas elecciones, lo que quiere es quedarse también en el poder. Hay una lucha para derrocarlo. Después que se derroca a Borda Valdés, se logra poner a Ramón Báez, que era hijo de Buenaventura Báez, un médico, y este sí auspició, sirvió de puente para unas elecciones, donde la gana Juan Isidro Jiménez, aquel que había sido presidente que tomó el poder el 15 de noviembre de 1899. Llega al poder, pero los americanos habían avanzado mucho en la época de Moncácer, habían firmado lo que llama la Convención Dominico-Americana, donde los Estados Unidos prestó 20 millones para la deuda consolidada de 40 millones, reducirla a 17 millones
al prestar esos millones se adueñó de la aduana y ya tenía un encargado financiero en el país, pero también quería un ministro de la Fuerza Armada americano. Eso sería como cederle la soberanía a los americanos. Juan Isidro Jiménez no aceptó. Al no aceptar, se busca entonces a Francisco Enrique Carvajal para que fuera, que era el presidente de la Suprema, para que fuera presidente, pero se barajó eso y de repente su hermano Federico Enrique Carvajal se trae como presidente, él está fuera del país. También se le hacen las mismas imposiciones, pero tampoco aceptó. Hubo un nacionalismo ahí que se enfrentó al interés norteamericano de manejar la República Dominicana de manera directa. Ya no estaban muy interesados los americanos en lo que era la bahía de Samaná, porque ya ellos tenían a la bahía de Guantánamo y teníamos a Puerto Rico, porque eso ocurre en el año de 1898, la guerra hispanoamericana contra los españoles, y los Estados Unidos aprovechó y ya no necesitaba la bahía de Samaná, pero sí necesitaba a la República Dominicana. Había invadido Haití en 1915, termina invadiéndonos a nosotros, tomando posesión el 29 de noviembre de 1916. Desde ese momento, los norteamericanos duraron 8 años en el país. De esos 8 años, vamos a hablar el próximo viernes, vamos a hablar el próximo viernes 9, vamos a hablar de esa estadía de los americanos 8 años aquí, que lograron, y luego vamos a hablar inmediatamente ese mismo día de los 4 años que debió haber durado Horacio Vázquez cuando asciende al poder el 12 de julio de 1994 y hacen una prolongación que da al traste con su gobierno y surge entonces el golpe de Estado el 23 de febrero de 1930 que instala a Rafael Leonidas Trujillo Molina por 31 años en el poder. Hablaremos entonces, como le he dicho, de esos 8 años norteamericanos aquí en la invasión y de los 4 años que se convirtieron en 6 tormentosos años de Horacio Vázquez, para luego en la otra entrega hablar de la tiranía de Trujillo, porque hay que entrar con la tiranía de Trujillo. Vamos a entrar ya a las causas que se dieron para el estallido de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965. Le invitamos a que nos mantengamos en contacto a través de estos medios para que podamos entender a plenitud, primero, por qué fue la Revolución Constitucionalista y segundo, por qué políticamente no se ha aprovechado esa revolución después de pasar 56 años para tener un Estado social y democrático de derecho que demuestre y refleje que tenemos una democracia constitucional, como lo soñó el líder principal final de la revolución, que fue el coronel Francisco Alberto Caamaño Deño. Hasta el próximo viernes, y recuerden que todos estos comentarios, estas conversaciones, le estamos haciendo porque aspiramos que aquí haya un verdadero régimen democrático, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, y no que los hombres que lleguen al poder quieran alzarse con el santo y la limosna, dejando a este país envuelto en la pobreza y la confusión. Así que no nos olvidemos, este país solamente va a avanzar, repetimos, cuando aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad.